Dios te bendiga, Dios te guarde. Quería pasar por aquí y dejarte una breve reflexión de la palabra del Señor, algo que el Señor ponía en mi corazón en este día y quiero compartirlo contigo. Quiero hablarte brevemente de llaves para la libertad, llaves para la libertad. Y dice esta versión de la Biblia lo siguiente, en segunda carta a Corintios capítulo 3, 17, porque el Señor es espíritu y donde hay aquel espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Qué hermosa esa palabra, porque el Señor es espíritu. Y donde hay aquel espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda carta a Corintios 3, 17. Cristo vino a darnos libertad, pero no muchos creyentes viven en esa libertad. Tenemos que entender que hay una parte esencial que cada creyente debe de hacer. Usted no puede quedarse de brazos cruzados y creer que Cristo lo hará todo por usted, porque en realidad ya Cristo lo hizo. En el proceso de libertad debemos tener varias cosas en mente. Debo cuidar mi alma, ya que esta es la puerta por donde Satanás entra para oprimir al creyente. Debo cuidar mi mente, manteniendo una mente libre de contaminación, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Debo trabajar con mi voluntad. Y este es el punto en el cual yo me quiero enfocar en esta maravillosa tarde. Usted tiene que tener control de su voluntad. Su voluntad debe de ser sometida a la voluntad de Dios. La voluntad es lo que nos insta para tomar decisiones, hacer o no hacer, pecar o no pecar. Nosotros no podemos ser dominados por nuestra voluntad, sino que debemos tener control sobre esos impulsos que nos instan a hacer ciertas cosas. Cositas que pueden ser extremadamente perjudiciales para nuestra vida espiritual. La Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. En la carne trabaja la voluntad, que es la que quiere hacer como ella desea. Y es donde el creyente debe de esmerarse si desea tener libertad espiritual. El creyente debe de tener dominio de su voluntad, no ser subyugado por esta. En el libro de Gálatas se nos habla de un fruto maravilloso llamado dominio propio, el cual es necesario activarlo para poder vencer los deseos de la carne y ganar la batalla en contra de los impulsos de la voluntad. La pregunta sería, ¿cómo me fortalezco en el área de la voluntad? Muchos quizás piensan ayunando, orando, leyendo la Biblia. Y aunque esto fortalece el espíritu del hombre, a la verdad es que la voluntad se fortalece resistiendo el impulso o el deseo de la carne. Santiago dice algo muy veraz: resistir al diablo y él huirá de vosotros. En el libro de Romanos encontramos un versículo muy poderoso. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que podemos estar sometiendo nuestra voluntad al pecado, lo cual nos causará muerte, o podemos estar sometiendo nuestra voluntad a la justicia, lo cual no nos dará vida eterna. Y aquí vemos claramente que a quien nosotros nos sometemos y obedecemos, eso quiere decir a rendir la voluntad en realidad,
nos volvemos esclavos de eso. Vuelvo a repetirlo porque creo que es muy importante. A quien nosotros nos sometemos y obedecemos, eso quiere decir rendir la voluntad, nos volvemos esclavos de eso. No sé a qué o a quién tú te estás sometiendo, pero quiero decirte que esa persona o esa acción, sentimiento o pecado te ha hecho un esclavo porque has rendido tu voluntad y te has dejado dominar por eso. Dios no quiere que seamos esclavos de nadie ni de nada. Él nos ha dado por eso un libre albedrío. Pero es en sí el pecado lo que nos esclaviza. Por eso debemos fortalecer y tener dominio y control de nuestra voluntad para no ser esclavos del pecado. Si en tu vida hay una área en la cual tú estás esclavizado, tú necesitas ser libre porque has cedido tu voluntad. ¿Qué debes hacer? Lo primero que debes hacer es trabajar con el área de tu voluntad, adquiriendo el dominio y el control que has perdido en esa área en particular. No importa cuántas oraciones de liberaciones se te hagan. Si tú no trabajas con tu voluntad, siempre serás esclavo de alguien, de algo. Siempre. Comienza fortaleciendo tu voluntad. Aquí vas a trabajar con tu mente, porque los pensamientos llegan a la mente y por ende tu voluntad quedará ejecutarlos. A menos que ya no estés tan dañado en ciertas áreas donde involuntariamente, vamos a decir, ya tu voluntad reacciona. Usualmente hay un proceso de pensamiento y luego esos pensamientos se pueden llevar a la ejecución. Así que tienes que trabajar con el área de tu mente. Debes resistir esos pensamientos tomando autoridad sobre ellos. Pero debes resistir aún más tus impulsos o esos deseos que incitan a tu voluntad. El tema aquí es resistir para no caer. Tienes que guerrear con esa voluntad y no darle a ella lo que ella quiere, lo que ella te pide. Resistir y no ceder. Debes decirle no, no, no a esos impulsos y deseos. Aguantar, soportar y no rendirte. De este modo irás fortaleciendo tu voluntad. Pero si cada vez que tu voluntad te insta a hacer algo, tú lo haces, aún más cuando sabe que te hará pecar, ¿cómo podrás ser libre? Y puede ser que en el proceso caigas. Levántate, vuelve, inténtalo de nuevo. Por eso la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Lo va a levantar si él está peleando por levantarse. Entonces entendemos aquí que si fallas en el intento, vas a volver a intentarlo nuevamente. Tú vas a guerrear en contra de ese impulso, de ese deseo que te lleva a pecar. Entonces debes tomar autoridad sobre el pensamiento que te azota y debes resistir tu voluntad para no caer en esa situación, condición o pecado. Mientras más resiste, más dominio tendrá sobre ciertas áreas. Mientras más resiste, más dominio tendrá sobre ciertas áreas. No sé si tú te has preguntado alguna vez cómo es posible que personas que tienen 200 y 300 libras puedan adelgazar y puedan bajar a un peso de 150 sin hacerse ningún tipo de cirugía. Estas personas
trabajaron con su voluntad, trabajaron en el área de resistir el impulso de comer cuando no tenían que comer. Y así mismo pasa en cualquier otra área de tu vida, donde hay un desorden, donde tu voluntad quiere hacer lo que quiere hacer y donde tú no tienes dominio y control de ella. Mira, eso es tan esencial para la libertad del creyente, pero tan y tan esencial, que por eso quiero hablarte de esto. Yo le he ministrado a muchas personas que en el momento reciben la liberación, se dan cuenta del alivio que sienten, pero pasando dos o tres días, vuelven a la misma situación, porque no entienden que deben de resistir, que siempre vamos a ser tentados, que siempre habrán cosas, situaciones que nos insten, que nos tienten para que nosotros pequemos, pero nosotros tenemos que tener dominio y control de nuestra voluntad. Entonces, de nada sirve que te oren, que te impongan la mano, que te unjan y que hagan todas estas cosas. Si tú no determinas en tu mente y en tu corazón que tú vas a resistir, que tú vas a trabajar con tu voluntad para fortalecer esa voluntad. Porque cuando fortaleces tu voluntad, vas a tener dominio sobre la tentación, sobre cualquier cosa que te quiera debilitar. Entonces hay muchos cristianos perdiendo la batalla, porque ya no se trata tanto de orar, se trata de actuar, se trata de resistir, se trata verdaderamente, aleluya, de decirle no a tu carne, no, no y no. Por eso es importante que entiendas que tienes que trabajar con tu voluntad. Tienes que fortalecer el área de la voluntad. Tienes que resistir. Tienes que resistir. Hay tantas cosas que hay que resistir, pero a medida que tú la vas resistiendo, te das cuenta que esa situación o esa cosa o ese pecado se va debilitando. Ya no tiene autoridad sobre ti porque tú ya adquiriste autoridad sobre él a través de ejercer voluntad, a través de tomar control de esos impulsos y de esos deseos que quieren hacer como ellos quieren, que quieren dictarte a ti lo que tú debes de hacer. Y tú eres un vencedor, no un vencido. Tú no eres una víctima, sino un victorioso. Pero para caminar en esta libertad, nosotros tenemos que trabajar con nuestra voluntad, fortalecer el área de la voluntad. Debe de resistir la pereza, debe de resistir la tristeza, debe de resistir las ofensas, debe de resistir el chisme, debe de resistir la murmuración, debe de resistir la envidia, los celos, la glotonería, la ira, el enojo, la lujuria, la pornografía, la masturbación o cualquier otro pecado que te lleve a la esclavitud. Porque Cristo ya te hizo libre y Él no quiere que tú vivas en pecado. Pero quiero que entiendas, por favor, que si no resiste, si no aguanta, si no soporta, tu voluntad será siempre débil ante cualquier tentación, ante cualquier prueba y no podrás tener victoria. Te dejo este consejo, esta es una llave para la libertad. Hay gente que me preguntan, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo caminar en la libertad? Esta es una de las llaves. Resiste, soporta, fortalécete en el área de la voluntad y verás cómo el enemigo va a huir de ti, cómo vas a vencer cada tentación que viene a tu vida. Espero que esta breve reflexión te sea de mucha bendición. Suscríbete a nuestro canal, dale que te gusta y compártelo. Y seguiremos trayendo más sobre estas llaves
para la libertad. Dios te bendiga.